Abierto en Capital Radio, es momento para nuestro espacio semanal con José Joaquín Flechoso de Cibercotizante. ¿Qué tal, José Joaquín? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Rocío, encantado, como siempre. Bueno, cada semana viene acompañado de un invitado y nos lo presenta. ¿Cuál es el invitado de esta tarde, José Joaquín? Bueno, el invitado de hoy es reconocido y reconocible. Estamos hablando de Joaquín Almunia, se licenció en Derecho y Ciencias Económicas en la Universidad de Deusto. Fue profesor de Derecho Laboral y de la Seguridad Social en la Universidad de Alcalá de Henares. Trabajó durante 2 años en Bruselas en asuntos relacionados con la Comunidad Europea. Entre 72 y 75 fue economista en la oficina de las Cámaras de Comercio Españolas de Bruselas y en su carrera política fue diputado en Cortes por Madrid del 79 al 2004. Tal día como hoy, a estas horas aproximadamente, hace 40 años estabas allí, sí. En el Congreso en este día. Un poco más joven, pero estaba allí. Todos éramos más jóvenes. Bueno, entre el 82 y el 91 formó parte de los gobiernos de Felipe González, primero como ministro de Trabajo y Seguridad Social, fue mi ministro de Trabajo y Seguridad Social, y más tarde ministro para las Administraciones Públicas. Secretario general del PSOE en el 97 y candidato a la presidencia del gobierno en el 2000. Y luego ya inicia una singladura en Europa, primero como comisario de Asuntos Económicos y Monetarios en la Unión Europea del 2004 al 2009, vicepresidente de la Comisión Europea y comisario europeo de competencia del 2010 hasta el 2014. En 2019, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, MEDE, le encargó evaluar las ayudas a Grecia y en la actualidad se dedica a la investigación y reflexión en el entorno de diferentes think tanks y otras plataformas. Es habitual conferenciante, autor de libros, el último en el canal El Futuro, el penúltimo, pues ya estás en otro más, ¿no? Creo. No, todavía no me he decidido. Bueno, muy bien. Y actualmente es Visiting Professor at the European Institute of the London School of Economics and Political Science y en el Paris School of International Affairs of Science. Este es nuestro invitado, brevemente, porque su currículum es enorme, ¿no? Joaquín Almunia, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, vamos a hablar de las grandes tecnológicas que han seguido creciendo y han salido reforzadas de esta crisis que ha dado alas a la digitalización. Su creciente poder redobla la amenaza monopolística y por eso Europa trata de ponerles coto con una ambiciosa reforma legal. Hay un par de iniciativas legales sobre la mesa. En definitiva, se necesitan reglas para evitar que se imponga la ley del más fuerte, ¿no? Sí, existen las reglas de la competencia desde siempre y la Unión Europea, la Comisión Europea, es una agencia de competencia extraordinariamente rigurosa, fuerte, respetada, con una reputación que no la iguala a nadie en el mundo, pero la política de competencia, la lucha contra los abusos de posición dominante en el mercado, contra los cárteles, contra las ayudas públicas no compatibles con el mercado interior, no es suficiente. Con las grandes plataformas, con estas grandes empresas, que se han ganado su poder de mercado gracias a su eficiencia, a su innovación, a su creatividad, pero ahora ya hay que redoblar los esfuerzos y además de la política de competencia, que por supuesto va a seguir, hay que regular una serie de actuaciones y eso es lo que acaba de hacer la Comisión Europea. Hace 2 meses escasos, ha presentado al Consejo de Ministros, a los Estados miembros y al Parlamento Europeo 2 iniciativas legales extraordinariamente importantes, una para regular los contenidos, sintetizando mucho lo que tiene la Digital Services Act, y otra para limitar el poder y las posibilidades de abusar del poder que tienen las grandes plataformas que se llama la Digital Markets Act. Y esos 2 textos jurídicos yo creo que van a marcar primero una serie de debates muy importantes en Europa, entre el Parlamento, los Estados miembros, las empresas, los competidores, las víctimas de esas empresas, pero también van a marcar un diálogo muy importante entre Europa por un lado, Estados Unidos por otro, y probablemente cualquier otra jurisdicción, cualquier otro país con agencias de competencia que quiera responder a ese poder. Ahora se entra en una nueva fase. ¿Cuándo podríamos decir que estas 2 nuevas iniciativas, estas 2 nuevas leyes, la de servicios digitales, como nos comenta, y la ley de mercados capitales, puedan estar ya digitales. De mercados digitales, sí, puedan estar ya operativas de facto? Es difícil prever porque los intereses en juego son enormes. Las posiciones de los Estados miembros
no tienen por qué ser totalmente discrepantes, pero hay matices entre unos y otros, y en el Parlamento les van a exigir a los Estados miembros, en el procedimiento de codecisión, que vayan más allá de lo que algunos gobiernos quieren, probablemente. Por lo tanto, yo no sé calcular, puede ser un año, año y medio. Espero que antes de 2 años tengamos esas leyes vigentes y, mientras tanto, las acciones en materia de política de competencia siguen, no se paralizan porque se esté legislando. Siguen en Europa y siguen fuera de la Unión Europea también. Ya se combate desde Bruselas esas prácticas abusivas, como nos dice, a través de competencia, pero en la práctica, al final, hemos visto procedimientos muy largos, hemos visto algunas sanciones que han llegado tarde y a la vista de lo que estamos viendo, no suficientemente disuasorias, ¿no? Bueno, solo a Google ha recibido 3 multas en los últimos años por abuso de posición dominante en diferentes áreas de su actividad. Y a la vez la actividad de Google va aumentando y va teniendo poder, influencia en otros segmentos del mercado que cubre esa enorme plataforma. El total de las multas en Europa de esas 3 decisiones son 8.200 millones de euros, que no está mal, ¿no? No está mal. Pero si comparamos esa cifra con los beneficios generados por Alphabet, que es el holding que agrupa a Google y a otras actividades del grupo, probablemente suponen un rasguño serio, pero no suponen una herida que no deja de sangrar. Esas cantidades, por grandes que nos puedan parecer, se pueden absorber con una capacidad de generar beneficios enorme que tienen estas empresas, ¿no? Por lo tanto, las multas son importantes, pero no disuaden lo suficiente y no extraen de las compañías tantas rentas como las compañías obtienen gracias a sus abusos de poder en el mercado. José Joaquín. Sí, bueno, estamos hablando de unos gigantes tecnológicos que, bueno, solamente Facebook tiene más valor que todo el IBEX 35, el conjunto de las 35 empresas. Estamos hablando de unos poderes tremendos. Si el cuarto poder es la prensa, el quinto poder evidentemente están las Big Tech con ganas de desplazar incluso también al poder de los medios. En algunas áreas incluso las desplazan. Sí, efectivamente. Pues es el gran bocado Acabamos de ver por el que van. El conflicto en Australia. Y Australia ha prohibido que Facebook pudiese utilizar contenidos de la prensa o de los medios de comunicación convencionales sin pagarles, y Facebook bloqueó inmediatamente su funcionamiento en Australia, con lo cual unos y otros se han visto obligados a negociar y ya están negociando una solución. Y eso ha sucedido con Google y otros países, incluso en Europa. Ahora en Europa estamos debatiendo en una serie de países, entre otros España, pero también a nivel europeo, a nivel de la Unión, impuestos para estas grandes plataformas digitales que eluden impuestos en unas cuantías más que considerables, y Google y otras plataformas amenazan con suspender la posibilidad de que los medios de comunicación puedan salir en esas plataformas, puedan ser citados, pueda haber referencias de ellos, y los medios de comunicación, incluso los más poderosos en Europa, pues se lo tienen que pensar 3 veces y entonces acaban negociando. Es otro de los grandes caballos de batalla que tiene que afrontar la Unión Europea, es un conjunto, ¿no? Sí, pero habría que plantear también por qué Europa no ha sido capaz de crear empresas de esa dimensión. Esa es una buenísima pregunta, porque claro, nos tenemos que defender de las grandes empresas que ya existen, de su poder, de sus abusos, de sus elusiones fiscales, pero nos tenemos que preguntar por qué Europa, que tiene unos sistemas educativos y de formación de primer nivel, que tiene una producción científica de primer nivel, por qué no es capaz de retener los resultados de la investigación y de la ciencia, de sus científicos y de sus investigadores, que se ven obligados a ir al mercado de California, incluso en algunos casos a mercados asiáticos, para poder llevar al mercado las consecuencias de sus investigaciones, ¿no? Y es un debate que también está abierto en la Unión Europea, por supuesto. Seguro que se ha hecho esa reflexión, y a qué conclusiones ha llegado. ¿Cuál sería la respuesta? Pues mi respuesta más fácil, y es simplificar la respuesta seria y profunda, pero no hay tiempo ahora para desarrollarla,
Mi reacción fácil es decir, si tuviésemos un mercado único de verdad, si los 27 países de la Unión Europea fuésemos un mercado único, donde los contenidos digitales circulasen con total libertad dentro de nuestro territorio, donde pudiésemos entendernos todos en una lengua o hubiésemos ya encontrado la manera de traducir a la perfección nuestra lengua en las lenguas de los demás países, si pudiésemos poner en común las redes de las grandes empresas de telecomunicación, si pudiésemos sintetizar en Europa o aglutinar en Europa a los reguladores nacionales de telecomunicación, si pudiésemos hacer subastas europeas del espectro radioeléctrico, etcétera, 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 si tuviésemos de verdad un mercado único digital, el oxígeno que necesitan nuestros investigadores, nuestras startups, para aspirar a crecer, no digo que en un año puedan llegar al tamaño de Google o de Amazon, pero para aspirar a crecer sin límites sería muchísimo mayor y creo que está en nuestra mano hacerlo. Sí, evidentemente el tema que antes planteabas con respecto a las dos nuevas, bueno, son reglamentos realmente, las dos actas son leyes, pero son reglamentos. Reglamento en Europa quiere decir leyes. Sí, pero me refiero a que no hay que hacer una transposición luego a los países, sino que no son directivas, son leyes de aplicación directa. Con lo cual, en el momento en el que se apruebe, evidentemente entran en funcionamiento al día siguiente. Son ley aquí también. Efectivamente, lo cual es una gran ventaja a la hora de normalizar, si es que se consigue poner en marcha pronto todas estas situaciones, ¿no? Tú hablabas antes de la administración Biden. Claro, la administración Biden parece que va a meterse con este tema, a lo mejor posiblemente también... Pero los Estados Unidos van con retraso respecto a nosotros. Sí, lo que pasa es que la paradoja es que Biden precisamente contrata a personas de Facebook y de Microsoft en su equipo inicial. Ahora mismo parece ser que esas mismas personas son las que están poniendo en marcha esos mecanismos para ver si realmente se hace un break-up y realmente se trocean o no se trocean. Lo cual Elizabeth Warren era una persona de las que hablaba de este tema, pero parece que eso... Es una cuestión interesante de discutir las posibilidades de romper esas empresas, de fragmentar. ¿Pero tú crees que se fragmenta y no se convierten las mismas en otras? Yo creo que es muy complicado. Claro. No hay que descartar en última instancia, si no queda otra solución, si no queda otra salida, mantener esa herramienta en la mano, pero yo creo que es extraordinariamente complicada. Incluso en Estados Unidos tiene una tradición en su política de competencia desde el final del siglo XIX de operar contra grandes monopolios partiéndolos. Lo hizo el primer Roosevelt a principios del siglo XX con Standard Oil, con una gran empresa petrolífera, y se hizo en los años 80 con la AT&T, que se partió en las pequeñas bells, que se llamaban, en 4 o 5 empresas de telecomunicación. Hoy en día ya se han juntado otra vez. No, yo creo que Estados Unidos, es verdad que tienen una ósmosis entre el sector privado y las administraciones, la administración pública, mayor que nosotros, pero tiene a su vez una fuerza enorme en el Parlamento, en su Congreso, en el Senado y en la Cámara de Representantes, que han hecho el año pasado un informe sobre estas grandes plataformas tecnológicas magnífico, estupendo, riguroso, duro con los abusos de las grandes plataformas. Pero por experiencia sé, cuando yo estaba en competencia, hace 6, 7 años, mi colega de la Federal Trade Commission en Estados Unidos hacía una investigación Google a la vez que nosotros, había abierto una investigación Google, y las presiones que tuvo desde el Congreso, que ahora es muy duro, las presiones que tuvo bajo administración demócrata, es decir, con una Federal Trade Commission con mayoría demócrata, tuvo unas presiones fuertes y al final cerraron la carpeta y pararon la investigación. Ahora han retomado la investigación contra Google, pero nosotros vamos por delante en eso. Vamos por delante en regulación, porque el informe del Congreso americano todavía no se ha traducido en iniciativas legislativas, y vamos por delante en la aplicación de política de competencia. Pero esta es una batalla que no se puede ganar en un año ni se puede ganar en 2 años. Hay que mantener la tensión, hay que mantener el pulso y hay que entender bien cómo funciona ese sector para saber por dónde puedes evitar que abusen de su poder. Hay que hacerlo durante años. ¿Y hasta qué punto habla de presiones importantes, las presiones de este tipo de compañías, de estas grandes tecnológicas aquí en Europa? Pues mire, yo tengo experiencia de Bruselas. En la Comisión Europea, obviamente, tratan de presionar, gastan muchísimo dinero
en abogados, en asesores, en relaciones públicas, en lobbies. Pero la Comisión Europea es una roca frente a ese tipo de presiones. Y yo me sorprendí a mí mismo con la capacidad que tienes, siendo comisario europeo, de resistir ese tipo de presiones. Hay presiones también por otros lados, hay presiones de sectores económicos europeos que tratan de empujar a la Comisión para que vaya más adelante de lo que puede ir demostrando en sus investigaciones de competencia, las acusaciones con rigor, ¿no? Pero esas grandes compañías en Estados Unidos sí pueden presionar, en algún país individual europeo pueden tener más poder si tienen algún conflicto que resolver con un país individual. Con la Unión Europea, con la Comisión Europea, yo creo que no tienen esa capacidad. Y en otros casos de competencia que yo he tenido fuera del ámbito digital, donde sí eran más evidentes las presiones, se puede resistir perfectamente. Según parece, hay 20 millones de dólares gastados ya por ellas para un lobby europeo para presionar contra las DSA y la DMA, ¿no? Y cuando yo empecé la investigación de Google, había una plataforma financiada claramente por Microsoft contra Google. Sí, la guerra entre ellos es... Yo alguna vez, no con la gente de Google con la que negociaba, pero con otras grandes empresas norteamericanas, les decía un poco de broma, pero no os gastéis tanto dinero en esto, por favor, si es inútil, estáis tirando el dinero a la basura para vuestros intereses. El dinero se queda en los bolsillos de los lobistas y de los asesores, ¿no? Yo, concretamente con el tema de la DSA, leyéndola, he visto dos cosas que me han llamado la atención. Una es la cláusula del buen samaritano, o el principio legal, ¿no?, que se habla para que no sean realmente responsables los contenidos ilegales o inapropiados dentro de los que sancione la ley. Y por otra parte, el tema de las notificaciones, que creo que es un tema importante. Hay un artículo, el 14.3, que habla de que la notificación, hay un cambio importante porque en España actualmente, bajo la ley que tenemos en vigor, son los jueces quienes tienen la última potestad para notificar algo y bloquearlo, ¿no? Pero en este caso simplemente con un correo electrónico sería suficiente. Sí. La Comisión ¿No te Europea... parece relajar esto un poco o no? La Comisión Europea en algunas áreas tiene ese poder ejecutivo y una derivación de la palabra ejecutivo es ejecutar. Y hay cosas que la Comisión Europea puede hacer. Es verdad que sus actos están siempre sometidos a recurso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, pero la Comisión Europea puede tomar decisiones ejecutivas para aplicar las normas europeas muy rígidas sin necesidad de un control ex ante de los jueces. Siempre está sometida a un control ex post, por supuesto. Cualquiera tiene derecho a recurrir a la Corte de Justicia Europea si se siente perjudicado, si se siente directamente perjudicado por una decisión, ¿no? Yo siempre suelo poner un ejemplo, ahora que explico a mis alumnos la política de competencia europea, las inspecciones a una empresa a la que se empieza a investigar por parte de la Comisión. Supongamos, una investigación que llevaba yo en mis años era el cártel, o sea, el acuerdo ilegal entre bancos de inversión, entre una serie de bancos de inversión y algunos otros agentes financieros para manipular los tipos de interés de referencia en el mercado o los tipos de cambio de referencia en el mercado. El LIBOR, el Euribor, todo esto. Bueno, yo podía decidir, y decidí, enviar una serie de inspectores, es decir, funcionarios de la Comisión Europea, acompañados por funcionarios, en aquel caso de la Autoridad Británica de Competencia, porque estas inspecciones tenían lugar en Londres, a ir a una oficina central de un gran banco de inversión, llamar a la puerta, enseñar un papel firmado por mí que autorizaba la inspección y que los funcionarios, con esa autorización, se llevasen discos duros de ordenador para poder investigar cuáles habían sido las conversaciones, los acuerdos, las transacciones. Eso en otros países probablemente necesita una orden judicial. Y quizás algún día la Corte de Justicia de Luxemburgo dice que necesita una orden judicial, pero ahora eso se puede hacer un correo bajo control de la Corte Judicial ex post, pero se puede hacer con una orden firmada por mí y con un acuerdo de llevar a cabo la inspección a las 7 de la mañana en la oficina tal del banco cual. Estamos casi sin tiempo. Una reflexión final, José Joaquín. Sí, el apunte final en esta ocasión viene precisamente sobre si debemos tratar a estas empresas como monopolios. Realmente podemos vivir sin Google, sin Amazon. El monopolio lo tenía también Microsoft en su momento con los sistemas operativos y aquello también pasó a mejor vida, ¿no? Bruno Le Maire, el ministro francés de Finanzas,
dice: el Estado y no la oligarquía digital es el responsable de la regulación. Y añade: las Big Tech son una de las amenazas para la democracia. Joaquín Almunia, excomisario europeo no puedo decir que esa frase de Lemer, amenaza para la democracia, me parece un exceso. Pero bueno, habría que debatirlo quizás en otra ocasión. Habría que matizarlo, claro que sí. Muchas gracias por acompañarnos, Joaquín Almunia, excomisario europeo de competencia. José Joaquín Flechoso, de Cibercotizante. Hasta el próximo martes. Muy buenas tardes. Hasta el próximo martes. Adiós, gracias. Buenas tardes.